Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Bienvenidos también los de la transmisión que nos acompaña el día de hoy. Pues vamos a pasar al estudio bíblico. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Vamos a pedir la ayuda de Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, Señor. Gracias por permitirnos reunir, Señor, y estudiar tu palabra, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Nuestro único anhelo es conocerte más, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos con tu Santo Espíritu que esté en medio de nosotros, enseñándonos y hablándonos, Señor. Tú conoces cada uno su necesidad, Señor. Conoces su corazón. Tú sabes nuestras necesidades, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Nos ponemos en tus poderosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a hablar el día de hoy un tema, pues, no es muy común, pero sí es importante. Vamos a hablar de un tema, ¿quién es el diablo? Es algo casi no se predica, pero es importante saber, conocer, pues es que últimamente, de hecho, está cobrando más fuerza. Y según dice la palabra, los que han estudiado, finalmente Él va a tener poder, va a hacer descender hasta fuego del cielo. Y mucha gente va a ir en pos de Él. ¿Por qué? Porque va a pensar que es un Dios, porque va a tener poder, ¿sí? Va a levantar muchos falsos profetas, gente que te va a hablar de la Biblia. Por eso es importante nosotros escudriñar bien la Escritura y entender todo lo que va a suceder, ¿sí? Cómo Él va a manejar todas las cosas. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que fortalecernos en el Espíritu y en el poder de Dios para poder discernir todas esas cosas. Porque hay mucha gente, tristemente, en la religión, no estudia la Biblia. Entonces, en el momento que escuchan una persona que habla de la Biblia y piensan que es de Dios, pero déjame decirles una cosa, el enemigo no te va a hablar fuera de la Biblia, porque si no, no te va a engañar. Te va a hablar con la Biblia. De hecho, mismo Jesucristo tuvo un debate con la palabra, con el mismo Satanás. ¿Sí? Entonces, no lo hablaron fuera de la Biblia, lo hablaron de la Biblia. ¿Sí? Le dijo, aviéntate de allá para acá, escrito está, que sus ángeles vendrá y te sostendrá. Qué bonito, ¿no? Y sí, cierto, está escrito, está en los Salmos. Pero Jesús no lo hizo. Y lo responde también con la Biblia. ¿Sí? Escrito está también, Satanás, jamás tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces, esto tenemos que entender muy bien, porque en el momento que viene una persona con su Biblia en la mano diciendo que es cristiano, nosotros tenemos que saber identificar qué es un verdadero cristiano, quién es un religioso, quién viene realmente de parte de Dios. ¿Sí? Jesucristo lo enseña, por ejemplo, a los fariseos, todo lo que es por sus frutos los conocerás. Es decir, mucha gente va a hablar bonito, mucha gente de hecho tiene facilidad de palabra, usado por el mismo enemigo. Entonces va a engañar a muchos.
¿Por qué? Porque piensan que todo lo que habla, muchos como dicen, es del Espíritu. ¿Sí? Me acuerdo una persona que predicaba, de hecho hasta lloraba en el púlpito. Y había una apariencia que es un santo, pero no conocemos el corazón. ¿Sí? Mucha gente, la verdad, te va a decir que Dios está con él, que Dios lo habló, ¿sí? Entonces, usado por el mismo enemigo para engañarte. Entonces, si nosotros no conocemos todo esto que vamos a ver el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Y estos tiempos cada día va de mal a peor. ¿Sí? El enemigo, de hecho, está ganando territorio. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que aprender, de hecho hay un pasaje que vamos a leer, tenemos que aprender cómo hacer guerra contra el enemigo. Porque tampoco vamos a decir somos cristianos y nos apaciguamos. Ya me salvé, ya estuvo, ya me congrego, canto. No. Les mencioné el domingo, desde una persona cuando dice que va a ser cristiano, está declarando guerra contra el enemigo. Y hay que pelear las batallas de Dios. ¿Sí? Para eso nos ha llamado. No solamente para sentar, para escuchar y tener mucho conocimiento y no tener nada de práctica. Porque eso es lo más importante, ver la mano de Dios. Porque si no hay lucha, no hay victoria. Entonces nosotros tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que dar testimonio de un Dios vivo en medio de nosotros, no solamente de labios, sino que con nuestros hechos. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. La religión no entiende esto. Entonces nosotros somos un ejército de Jehová, un ejército de Dios. ¿Sí? Tenemos que arrebatar las almas en manos del enemigo. ¿Cómo? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos que ser testimonio para empezar. ¿Sí? Hay muchos pasajes que van a mostrar cómo podemos hacer todo esto. ¿Sí? Entonces es importante esta enseñanza. Ponga mucha atención, vamos por nuestro primer pasaje en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago está casi al final de la Biblia, los que tienen Biblia. Pero si no, aquí también pueden ver aquí en la pantalla. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios y resistid al diablo, huirá de vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Someternos a Dios. Y de esa manera lo tienes que resistir. Si tú no te sometes a Dios, no vas a poder resistir. Pero si Dios está contigo, el diablo cae de rodillas delante de ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eres cristiano. ¿Sí? Entonces, si tú te sometes, ¿qué va a suceder? Huirá de vosotros. Déjame decirles que el diablo no es omnipresente. ¿Sí? Él viene, te ataca. Pero si tú lo reprendes con el nombre de Dios, él se va. Pero de que viene, sí viene. De hecho, está en las iglesias. Los que están practicando la verdad. Porque los que están en el mundo, los que están en la calle, en las plazas, en los bares, en todo eso, no se preocupa, ya lo tiene. Entonces, él lo que quiere hacer es guerra contra los cristianos, contra los que profesan un cristianismo. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos pleito contra un enemigo. Entonces, si nosotros no nos llenamos de Dios, Él es fácil, nos puede engañar. Por ejemplo, hay un pasaje, sí lo he mencionado igual, de Ananías y Zafira. Pedro, cuando reprende a Ananías, le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que engañase el Espíritu Santo. ¿Sí? Si te das cuenta cómo entró en su corazón, ¿por qué?
porque no era cristiano. Él tenía una apariencia solamente. Él quería imitar un cristianismo. Por eso les digo, no imiten un cristianismo. Si hay algo en tu vida, sácalo a la luz, confiésale a Dios, ¿qué me falta? Acércate a un hermano, ¿sí? Pide ayuda. No solamente tú lo sabes, no, Dios también lo sabe. Porque como les decía aquel día, tú puedes servir en pecado, tú puedes cantar en pecado. De hecho, muchos pueden predicar en pecado, pero en el cielo no puedes entrar en pecado, ¿sí? Entonces tenemos que entender todo eso. Si no, el enemigo nos va a manejar así, mira, y nos va a engañar. Te va a manejar como un títere, ya sabes dónde está tu debilidad, dónde te va a jalar. Porque él es su trabajo de él. Él anda en todo el mundo buscando. ¿Sí? Eso dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Más arribita. Es un adversario que nosotros tenemos, dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. El enemigo siempre lo que quiere atacar, la fe, la confianza que tenemos en Dios como cristianos. ¿Sí? Porque atacando eso, tú dudaste de Dios, estás perdida, estás perdido. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que siempre quiere atacar. Dice así en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente, buscando a quien despedazar. Ese es su trabajo de él. Anda buscando. Entonces dice la palabra en el versículo 9, al cual resistid firmes como en la fe en Cristo. ¿Sí? Él anda buscando los tibios, a quien engañar. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar firmes en la fe, lo que nosotros hemos entendido de Dios. ¿Sí? Que no te vaya a engañar, ¿sí? Llevándote en cosas que no son. Por eso mira cómo anda, dice. Entonces dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Él anda por todo el mundo. ¿Sí? Él es del mundo. Entonces, ese mismo padecimiento, todos los cristianos. No vais a pensar que solo a mí me pasa. De hecho, hay lugares donde están peor. Está peor, ¿eh? Pero creo que donde está peor, den la mano de Dios. Y hay más fe. Eso es lo que sucede también a veces. Nosotros como no tenemos, no vemos, estamos acomodados. Pero si realmente hay una persecución acá, ahí sí vamos a ver quién es cristiano. Si entra ahorita un ejército ahí en la puerta, a ver quiénes son cristianos, que se pongan todos aquí en la barda, lo vamos a disparar. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Van a salir huyendo? ¿O se van a parar por Cristo? Allá en Nigeria mataron a 2 pastores. Tienen sus esposas, sus hijos. Lejos que sus esposas se apartaran de Cristo, se agarraron más de Cristo. Porque ellas vieron que sus maridos murieron por Cristo. Y ellas no pueden negar a Cristo. ¿Sí? Y viene otra vez el ejército, así como le estoy diciendo,
y los amenazan de matar a sus hijos si no negaban a Cristo. Todos los niños están instruidos igual. No van a negar a Cristo. Tu papá ya se murió por Cristo, nosotros vamos a morir por Cristo. Nadie va a negar a Cristo. Y no lo negaron. ¿Qué sucede? Enfilan a los niños, ya los van a fusilar. Y las mamás siguen confiando en Cristo. Vino la justicia divina. Cuando entraron los soldados, cuando formaron a los niños, uno por uno empezaron a caer. El primer soldado que cae, un niño, el mayorcito, agarra su arma del soldado queriendo defenderse y lo agarran por el niño más pequeño. No lo hagas. Mira cuántos ángeles está con nosotros que nos está defendiendo. El niño más pequeño vio el ejército del Señor. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban esperando en Cristo. Como les decía el domingo, si Dios quiere nos vamos, si no quiere no nos vamos. ¿Sí? Dios quiso llevar a esos dos pastores, así lo quiso Él. ¿Sí? Pero no por eso vamos a decir, ¿dónde está nuestro Dios? No nos salvó. Muchos a veces cuando se enferma un familiar o va un familiar, se perdió su cristianismo. Ahora soy cristiano, mira, se está muriendo mi familia, que esto. No, Dios hace las cosas y Él sabe por qué lo hace. ¿Sí? No podemos nosotros reclamar a Dios. Entonces, cuando estas hermanas vieron que ya murieron su marido, seguimos confiando en Dios. Pensó esa gente que iban a negar a Cristo. No, bueno, vamos a matar a tus hijos. Hagan lo que tengan que hacer. Pero amamos a Cristo. Y de esa manera vieron la mano de Dios. Entonces, si nosotros no vemos nada de esto, no nos paramos por Cristo, no tenemos batallas, no hay victoria. ¿Se entiende? Entonces es necesario. Vamos a declarar guerra. Vamos a confiar en Dios, que Él nos va a ayudar. Y vamos a arrebatar almas. Porque eso es lo que no le gusta al enemigo. Cuando nos ponemos a orar por las almas, ese no le gusta a él. ¿Sí? Entonces, por eso es importante todo esto. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Sí va a haber muchas tentaciones en este mundo, pero tenemos que confiar en este pasaje. Dice en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Sí? La tentación no es pecado. ¿Sí? ¿Qué es la tentación? Es una invitación a pecar. ¿Sí? El enemigo viene, te invita. No pasa nada. Uno, no pasa nada. Dos, tampoco. ¿Sí? Así hay muchas agrupaciones empiezan a permitir pecaditos. Pero el pecado no tiene tamaño, ¿eh? Eso lo hace la católica, ¿no? Que tiene pecado grave, pecado leve, pecado mortal, pecado venial, pecado blanco, no sé qué más pecados tiene inventado ahí. ¿Sí? Pecado que no se perdona. Entonces, delante de Dios, pecado es pecado.
que no te engañe el enemigo, que es tantito. Entonces, la tentación viene y tú analizas qué es lo que te está pidiendo. ¿Le agrada a Dios? No le agrada a Dios. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Deséchalo. ¿Sí? Y Dios te va a guardar. Dios conoce nuestras fuerzas, nuestra capacidad. Clámala a Dios. Hay algo muy fuerte a veces en ti. Quizás estás empezando, hay algo muy fuerte en tu vida. Pídele a Dios. Él es poderoso para ayudarnos. Dice el pasaje, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Puede ser a veces una prueba, ¿sí? Porque Dios prueba al justo, no al pecador, ¿eh? Porque si es un pecador, eso es consecuencia de su pecado a veces. Porque mucha gente, de hecho, no entiende eso también. Mucha gente en el mundo es que Dios me está probando, dice. No prueba al pecador, prueba al justo, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, eso sí puede suceder igual, porque lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, Job fue probado por Dios. Abraham fue probado por Dios. De hecho, lo que se prueba es lo que se duda, ¿verdad? Porque un pecador, ¿qué le van a probar? ¿Sí? Es como aquel que lleva para checar un pedazo de lata allá en la joyería, ¿no? A ver, chécame cuántos quilates de oro tiene esto. Esa legua se ve de lata esa cosa. No te lo van a checar. Entonces se prueba lo que se duda. Cuando realmente una persona dice que es cristiano, entonces Dios prueba su corazón para ver si lo que hay en él si es realmente amor a Dios. ¿Sí? Te empieza, por ejemplo, como le hizo a Job. ¿Qué le dijo el enemigo? Job te quiere mucho, te adora, porque le tienes dado todo, no le falta nada. Quítale nada más, a que veas cómo va a blasfemar contra ti. ¿Sí lo han leído? ¿Cuántos han leído eso? Anda, quítaselo. ¿Y qué dijo Job? Desnudo vine del vientre de mi madre, así volveré a ir. Jehová dio, Jehová quitó, y bendito sea el nombre de Jehová. ¿Eh? ¿Podemos decir eso? En el momento de la situación, ahí vamos a ver. Entonces, Dios sí prueba para ver si realmente lo que hay en nuestro corazón no es lata, si realmente es oro, si realmente hay un amor a nuestro Dios. Porque de hecho es el único que no puede imitar el enemigo. Puede imitar un cristianismo, pero más no puede imitar el amor. ¿Sí? Puede toda una apariencia de cristiano, hacer obras, predicar, hablar de la Biblia, tener conocimiento, porque el enemigo conoce la Biblia derecho al revés. ¿Sí? Entonces no por eso es cristiano. Entonces, cuando venga esa tentación, tenemos que confiar que Dios es fiel y nos va a ayudar y nos va a dar salida. ¿Sí? No te desesperes. Tú sigue confiando en Dios y espera en Dios. Él lo dijo y así lo va a hacer Él. No dudes, porque si pierdes la fe, ya te ganaron. ¿Sí? Porque vienen muchas cosas en este mundo, hermanos. Vamos en Lucas 21. Lucas capítulo 21. Versículo 34.
Aquí lo enseña Jesucristo. De hecho, son enseñanzas de Jesús esto, que vienen muchos lazos sobre este mundo. Dice en el versículo 24, mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se carguen de glotonería, de embriaguez y de afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el día del Señor. Dice en el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, ¿cómo? Orando. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Porque muchos van a caer. Entonces los cristianos van a estar de pie si es que se mantienen orando, pidiendo la ayuda de Dios. De otra manera, esos lazos que hay en este mundo ya están. ¿Sí? Ya está operando el enemigo. Con muchas cosas te pueden distraer, te puede entretener, ¿sí? Y muchas cosas quizás a lo mejor vas a empezar a medio legalizar, ¿sí? Por ejemplo, ahorita con la tecnología, hay mucha gente, se puede pasar todo el día en un celular. No se preocupa por la salvación de su alma. No se preocupa por otras cosas. Es decir, no se preocupa realmente por la vida. ¿Qué va a suceder? ¿Qué le hace el enemigo? Lo tiene allá, distrayéndolo. Y cuando el Señor venga, no hizo nada. Porque nosotros no estamos en vano aquí, ¿sí? Estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos en camino a la vida. Pero estamos estudiando todo esto para que nosotros nos mantengamos. En miércoles hace 8 días, hermano, hablaba de la oración. Porque de esta manera solamente podemos resistir al mal. Por eso dice en el versículo 36, velad pues en cuándo, en todo tiempo. Tenemos que estar pendientes en todo tiempo, ¿sí? Tenemos que estar alerta de todo lo que está pasando, ¿sí? Y meternos en oración. Para que cuando venga el Señor puedas escapar de todo esto que viene sobre este mundo, ¿sí? Y poder estar en pie delante de nuestro Señor. Porque como te digo, muchos van a ser engañados. Muchos dijeron que son cristianos, pero en el momento que sucede todo esto, se van a apagar. ¿Sí? Por eso es importante mantenernos en la oración y tener una visión a dónde estamos yendo. ¿Sí? No miremos para atrás, para adelante. No voltees para atrás. Ahora sí, como le dijeron a Lot, frente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Todo esto es simbólico, ¿eh? No, tampoco, porque este pasaje dice que no durmamos como los demás, sino velemos. Todo es simbólico, el cristiano duerme, ¿sí? Aquí está hablando que estés listo, preparado, ¿sí? Que no te sorprenda, porque si tú estás durmiendo
el Señor viene y tú estás listo, estás lista, tú te vas. ¿Sí? Si no es literal esta escritura, es simbólico. No duermas, sé sobrio, es decir, esté listo, preparado y descansa en el Señor. Porque el domingo estaba yo diciendo que el cristiano duerme como un niño, no se preocupa, no tiene nada. ¿Por qué? Porque todas sus cargas lo pone al Señor y se acuesta y descansa. No tiene ninguna preocupación. Sus problemas se lo pone al Señor. Lo pone en oración, se acuesta y descansa. Cada día tiene su propio afán. Entonces, la escritura dice aquí en el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, es decir, están en tinieblas. Como les decía no hace rato, ¿no? Los que duermen, de noche duermen, están en tinieblas. ¿Sí? Y los que se embriagan, si te das cuenta, dice aquí, de noche también se embriagan, es decir, están en tinieblas. Todos los que cometen pecado. Este pasaje es simbólico, ¿sí? No lo tomes así de noche, solamente de noche se toma, no. Están en tinieblas todos los que toman. Con otras palabras, todos los que practican esos pecados, ellos están en tinieblas. ¿Sí? No es porque de noche se hace nada más, porque muchos toman hasta de día, ¿sí? Pero prácticamente están en oscuridad. ¿Se entiende? No están en la luz de Cristo. Están ciegos, no saben ni para dónde van ni para dónde vienen. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, no seamos así, dice. ¿Sí? Dice en el versículo 8, pero nosotros que somos del día, es decir, somos de la luz. ¿Sí te das cuenta? O te digo, tenemos que entender, escudriñando la Escritura. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, ¿no? Habiéndonos vestidos de la coraza de la fe. De hecho, sigue hablando simbólico aquí, porque anoche estaba yo investigando, de hecho, lo que es la coraza. La coraza es un traje de hierro, es como un chaleco, pero de hierro, donde no puede cruzar la lanza, aún decía en aquel entonces, ¿no? Y luego habla del yelmo. Pero antes de eso dice que vistamos de la coraza de la fe. Así que seamos fuertes en la fe. Que nada te puede debilitar tu fe, primeramente. Y luego habla el amor. ¿Sí te das cuenta? Es que la verdad, si nosotros tenemos todo esto, mira, el enemigo tiembla delante del cristiano. Por eso se enseña todo esto, el apóstol Pablo estuvo enseñando todo esto, cómo debe un cristiano estar firme y no te puede mover, no te puede matar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes coraza de la fe. Es decir, tu fe está guardado en ti, enmetalado. Simbólicamente, no lo pueden destruir. ¿Sí? Y luego habla del amor, y luego con la esperanza de la salvación como yelmo. El yelmo es el casco protector, también es de hierro. Pones el casco, levantas así, se ve tu ojo, tu cara, y lo cierras nomás tus ojos. Es el yelmo. Entonces, todo esto son simbólico, ¿sí? Estás totalmente cubierto de toda esta vestimenta. Y Dios pide que nosotros nos vistamos así, pero es simbólicamente, todo es de Dios. Y nada te puede tocar. Nada ni nadie te puede hacer daño. Entonces tú puedes declarar guerra contra el enemigo, porque tú estás protegido. ¿Sí? Eres la protección de Dios. Es importante todo entender esto. Entonces, de esta manera nosotros vamos a pelear, porque si no, no puedes pelear. No, si no tienes esta vestimenta,
no puedes pelear. Porque acuérdate que creo que el domingo mencioné de David, le pusieron toda esta vestimenta para pelear, pero físicamente, y no pudo pelear con ellos, porque él tenía del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, él no lo podían tocar. Él decía que él tiene su vestimenta. Él iba a pelear. ¿Sí? Entonces, es importante tener todos este vestido para poder resistir todo lo malo. Entonces, de esa manera nosotros entonces vamos a hacer guerra contra el diablo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Son características del siervo del Señor. No debe ser contencioso, no va a poder contender. Tiene que ser amable, no con unas, con todos. Apto para enseñar, se tiene que sufrir. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si te das cuenta. En esa manera vamos a poder ganar al enemigo. Porque dice allá más abajito, porque con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si nosotros nos acercamos a compartir la palabra con esa actitud que nos está enseñando la palabra, nosotros vamos a hacer guerra contra un enemigo, porque vamos a ganar almas. ¿Sí? Ellos pueden comprender esa verdad y pueden arrepentirse para poder conocer esa verdad. Y en el versículo 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. De esa manera vamos a poder hacerle guerra al enemigo. ¿Sí entiende? Si nosotros nos acercamos con las personas a compartirle la palabra, con todas esas características que muestra aquí en la palabra, vas a ganar alma. ¿Por qué? Por el amor. Porque todo esto que enseña la Biblia, como te digo, el enemigo no lo puede hacer. No lo puede hacer. Todo esto lo da Dios a sus siervos. Porque ahí lo dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Empieza a explicar cómo tiene que ser, cómo tiene que enseñar, cómo tiene que corregir. ¿Sí? Y luego da la razón. Porque si quizá Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que está cautivos a la voluntad de él. Hoy hay mucha gente que están cautivos en eso. Están atrapados en la religión, en el mundo.
¿Quién los va a ayudar? ¿Dónde está la iglesia que dice ser iglesia? ¿Tiene estas características que menciona la palabra? ¿Podemos hacer todo esto? ¿Podemos decir que somos siervos del Señor? ¿Quién los va a ayudar a rescatar del mundo? ¿Quién va a clamar por ellos? ¿Quién los va a ir a traer con lazos de amor? ¿Sí? Con esa mansedumbre, con un trato amable. La verdad, de hecho, estaba yo platicando con una persona. Hay muchos jovencitos igual están atrapados en esto. Y el problema de esto, ellos no lo sacan. Entonces, ¿por qué? Porque a veces los que dicen ser cristiano, en vez de acercarse con esta actitud, como dice la palabra, se acercan a exhortarle. Estás mal, estás perdido, te vas a ir al infierno. ¿Sabes cuánto va a ganar un joven así? Hay que mostrarles primero todas estas características. Porque nosotros un tiempo fuimos igual así. Y acuérdate cómo te hablaron para que tú entres. Y de la misma manera tenemos que hablar al prójimo con toda esa actitud. Si no, no vamos a poder ganar. No podemos hacer guerra contra el enemigo. Porque de esta manera podemos hacer guerra contra el enemigo. Si no, no vamos a poder. Tenemos que tener toda esa actitud. Porque esa es la actitud de un cristiano. ¿Sí? Y si se puede. Si realmente tú le pides a Dios, dice la palabra, ¿qué es lo que te falta? Pídele a Dios. Y Dios lo va a dar. Te falta gracia, te falta amor, te falta mansedumbre, ¿sí? Te desesperas. Hay que tener paciencia, con paciencia. Habla de paciencia igual, ¿verdad? Parece que sí, ¿eh? Con mansedumbre, ¿no? Mansedumbre dice. Son sinónimos. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque va a venir alguien se va a oponer, pero tú te enseñas cómo lo... Mira, no vamos a ganar mal con mal. El mal se gana con el bien. Así dice Pablo, ¿no? Tenemos que aprender a ganar el mal con el bien. Porque mal con mal van a chocar. ¿Sí? Entonces es importante entender todo esto. Que haya una diferencia entre un cristiano y una persona que dice conocer a Dios. Porque el cristiano no lo va a decir, lo van a ver. ¿Sí? Porque la verdad, no hay mejor enseñanza que es lo que se ve en ti. Tú podrás decir maravillas de tu vida, pero en realidad, ¿qué es lo que se ve en ti? ¿Cómo actúas? ¿Cómo tratas a tu prójimo? Eso la verdad son muy pocos los que lo hacen, porque son muy pocos los cristianos. ¿Sí? Vamos a seguir. Primera de Timoteo, capítulo 3. Aquí atrásito.
Está clarito ese pasaje. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio. ¿De dónde? De los de afuera. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí? Porque qué cristianito, ¿verdad? Es uno en la iglesia, es otro afuera. El diablo se va a reír de ti. Tenemos que entender eso, tenemos que ser testimonio de los de afuera. Si tú dices ser cristiano, no solamente aquí, también afuera. Donde tú andes, tienes que ser cristiano. Métete eso en tu cabeza. Nuestro Dios es omnipresente. Dios nos ve donde estamos. ¿Sí? Que sea en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en el camión, donde estés, Dios te está viendo. Y no nos tenemos que guardar a un pastor. Eso es muy común a veces en la religión. ¿Sí? Delante del pastor, mira, es intachable, pero sale en la calle y ya es otra persona. ¿Sí? Entonces, no nos caigamos en eso. Por eso dice aquí, también es necesario que tenga buen testimonio de los de allá afuera también. Pues les decía, no lo tienes que decir, se va a ver en ti. Y la gente va a desear ser cristiano por la forma de vida que ve en ti. ¿Sí? Y más si te conocieron quién eres. Y después Dios te convierte. Maravillosas son las cosas que hace Dios. Hasta muchos no lo pueden creer. Pero eso es lo que hace Dios. Porque sí hay. Si la Biblia dice que hay personas así, sí lo hay. De hecho, estos son los cristianos. Son de buen testimonio. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10. Dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Viene otra vez la armadura. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Sí? Otra vez te habla de esa vestimenta. ¿Sí? Con la armadura de Dios, que es lo que ya vimos anterior. Y tenemos que estar siempre mostrando todo esto. Si tienes todo esto, lo que estamos estudiando hoy, mira, te digo, el enemigo no te puede tocar. No te puede tocar. ¿Por qué? Porque se va a cansar. Me acuerdo donde yo trabajaba, estaba una señora amargada. Y pues yo siempre amable, ¿no? Y empezó a buscar ocasión, dice, te voy a hacer enojar un día, me dice. Ah, pues inténtalo, le digo. ¿Se cansó? ¿Se cansó ella? Nunca me hizo enojar. Le buscó por todo. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios. Y yo doy testimonio de un Dios. Por eso le dije, inténtalo. ¿Qué quieres hacer?
Te voy a levantar un falso y todo. Haz lo que tengas que hacer. No pudo. Entonces sí se puede, hermanos. Sí se puede dar testimonio. La gente ve la diferencia de un cristiano en el trabajo. Muchos me han platicado que la gente se acerca, le dice, ¿verdad que tú eres cristiano? Se hacen sin palabra. ¿Por qué? Porque ven esa actitud en la persona. Es diferente que los demás. ¿Sí? Y así se tiene que ver un cristiano, diferente. Entonces tenemos que vestirnos de toda esa armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien destruir. ¿Sí? Y anda por aquí. ¿Quién no está armado? Que el día de hoy empieza a armar. Se empieza a vestir. Y decir, quiero ser un cristiano como dice la palabra. Hay un canto que dice, el poder del cristiano está en la oración. ¿Sí lo saben? El que ora constante vencerá todo tiempo la tentación. ¿Sí? El enemigo cae de rodillas a sus pies. ¿Quieres ser cristiano, hermano, hermana? Jesús lo dijo y Jesús lo mostró, cómo el enemigo caía de rodillas delante de él. Y Dios es el mismo. De esa manera tenemos que pelear. Y hay que hacer guerra, hermanos. ¿Sí? ¿Quieren entrar en el escuadrón de Dios? ¿Quieren ser quieren formar un ejército de Dios? ¿Quieren prepararse, tener esa armadura, firmes en la fe? No negarlo en ningún momento. Se escucha bonito, ¿verdad? Pero es más bonito practicarlo, hermanos. Porque ves la mano de Dios en tu vida. Como decíamos, todo lo imposible, lo ves posible. No hay casualidad, es la mano de Dios. Me acuerdo una vez mi esposa no tenía que comer y le clamó a Dios. Dios, tengo necesidad. No ha terminado de orar, ya le están tocando la puerta. Hay que traer un plato de comida, vecina. ¿Se das cuenta? O le decía, hay que confiar en Dios. Dios no te va a desamparar. Me acuerdo cuando lo de la pandemia, de la misma manera. Yo no trabajaba y todo, y supo mucha gente que estaba yo enfermo. Y nomás de momento empezó a llegar mercancía. Y había una persona que, de hecho, esa vez que trajo la mercancía ya jamás llegó a la casa. Pero es muy palpable, hermanos, porque esa persona misma lo dijo. Es una sobrina de mi esposa. Tía dice, llegó para un lunes, pero dice que desde el viernes, desde el fin de semana, como que algo me está diciendo, mi tía tiene necesidad. ¿Se entiende? Entonces, la persona misma lo dice. ¿Y quién es ese alguien que le está redarguyendo? Es Dios. Pero no pude fin de semana, tía, pero mira, hoy es lunes, pero aquí está, mira, ya te traje tus bolsas de despensa. Y esa vez nos visitó y ya no regresó a la casa. Nomás en ese momento que había necesidad. O te digo, hasta lo más duro Dios lo rompe. Y cede
y se compadece. Pero no lo hace el hombre, lo hace Dios. Por eso es bonito depender de Dios. ¿Sí? No te va a desamparar. Si Él lo dijo, Él te va a sostener. En los peores momentos, clámale, confía y espera. No dudes. Mantente en la fe, en la confianza en Dios. Porque el enemigo es lo que siempre te quiere atacar, la fe. No te va a dar. ¿Cómo va a ser? No estás pidiendo al aire. Hay muchos testimonios cómo Dios ha respondido a las oraciones. ¿Sí? Entonces, todo esto es bíblico. ¿Sí? Si tienes duda, aquí están los pasajes, cómo son un siervo verdadero de Dios. Los que ganan batallas, los que Dios lo usa para su reino. Y de esa manera podemos hacer guerra contra el diablo. Y va a caer de rodillas. Porque Dios quiere traer un avivamiento en su pueblo. Pero está buscando gente con estas características. ¿Sí? Yo sé que la maldad es mucho, pero Dios se quiere glorificar igual. Todo esto es necesario. Porque la verdad, si no hay maldad, ¿cómo se va a glorificar Dios? ¿Sí? Entonces se tiene que pelear estas batallas y confiar que Dios va delante de nosotros y la batalla es nuestra. ¿Sí? Pues hermanos, vamos a empezar. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios que todo lo que estudiamos en este día lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Que no lo echemos en costal roto, una enseñanza más. ¿Sí? Si hay algo te falta, como te digo, sácalo. Acércate, saca una cita. Hermano, mira, a mí me está dando esto. Para poder orar por ti y Dios pueda hacer una obra en tu vida. ¿Sí? Pero si no lo sacas, lo estás guardando, dice la palabra, el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Sí? Entonces tenemos que sacarlo, confesar a Dios y apartarnos de eso, pedir la ayuda de Dios para poder alcanzar su misericordia. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Porque tú dijiste, Señor, que no nos vas a dejar huérfanos, Señor. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, Padre, enseñándonos cómo debemos caminar delante de ti, Señor. Padre, que ninguno de los que estamos aquí, Señor, se engañe, Señor. Sino que habla cada uno en su corazón, Señor. Si hay algo hay que sacar, Señor, sácalo a la luz, bendito Padre. Queremos ver tu gloria en medio de este lugar, Señor. En verdad, Dios, sabemos que hay un mundo lleno de maldad, Señor. Pero sabemos que tú eres un Dios todopoderoso también, que puedes romper todo eso, Señor. Porque tú dijiste que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, Señor. Y nosotros lo creemos, Señor. Porque lo has hecho en nuestras vidas, Señor, y así puedes hacer en otras vidas, Señor. Porque tu poder jamás se ha sido debilitado, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, Señor. Y tienes misericordia para con los hombres mientras exista planeta Tierra, Señor. Dios, en verdad, ayúdanos, fortalécenos, Padre, para tener todas estas características para seguir peleando las batallas contra el enemigo, Señor. Sabemos que hay un enemigo, Dios, que es poderoso, pero creemos que tú eres todopoderoso y tú eres sobre todo, Señor. Y tú quieres un ejército que dé testimonio de ti, Señor. Quieres cristianos verdaderos, Señor, en este lugar. Levántanos, Señor. Queremos pelear esas batallas en este mundo, Señor. Solamente ayúdanos, Señor. Danos esa vestimenta que dice tu palabra, Señor.
la santidad, el testimonio, quitar todo pecado de nosotros, Señor, y mostrarle a la gente del mundo que para ti no hay nada imposible, Señor. Dios, en verdad, ayúdanos, Señor. Queremos seguir adelante, Señor, no para atrás, Señor. No queremos acomodarnos, Señor, sino que queremos dar el paso que sigue, Señor, porque sabemos que el cristianismo es de gloria en gloria, Señor. Y queremos ver tu gloria en medio de este lugar, Señor. Padre, hoy te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén.